22 de noviembre, día de Santa Cecilia, que es la patrona de la música, por eso es el día de la música, día de los músicos y de las personas que se dedican a esta cosa tan grande, tan linda, tan hermosa que emociona a la gente de todas las edades, de todas las culturas, de todos los tiempos. Debe tener algo de divino esta expresión de la belleza de Dios que es la música. Así le hemos puesto como título a esta nota que vamos a hacer con una experta en composición musical y por lo tanto experta en música, como es Noelia Escalzo. Noelia es compositora de música académica de corte argentino y latinoamericano, música compuesta por ella que se ejecuta hoy en teatros de Estados Unidos, de Europa. eh, pero además, Noelia es una mujer de fe, es esposa, mamá de dos niños y acaba de estrenar, y por eso es que yo la he conocido, junto con la Orquesta Filarmónica de Córdoba, una obra que se llama El Colibrí, una obra homenaje a quien fuera tía de Noelia, una médica rural del norte cordobés, fallecida hace poco tiempo. Todas estas cosas nos llevaron a invitarla a que nos ayude hoy a ver, a entender, a comprender qué hay de divino en la música. Noelia, te saludamos, gracias por este tiempo para Radio María. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? La verdad que es un placer compartir esta entrevista con ustedes, con todas las personas que están conectadas y bueno, me siento muy agradecida y muy dichosa. Bueno, creo que estas son oportunidades que el Señor nos da, ¿cierto? Tal cual, como has dicho en su comienzo, eh, bueno, soy compositora, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, soy licenciada en composición, soy profesora, soy también directora de orquestas y coros infantos juveniles, pero también tengo una diplomatura en teología, eh, porque realmente lo espiritual es el eje de mi vida. Eh, Soy esposa de un pastor eh, de la Iglesia Evangélica Bautista Reformada y tengo una vida que, o sea, mi vida no la puedo concebir sin la gracia y sin la ayuda de Dios. Y por supuesto que eso eh, incluye la música, no solo mi vida de esposa y mi maternidad, sino lo que es mi trabajo. Eh, Recuerdo ese pasaje en Romanos 11:36 que dice que por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Eso es básico en mi vida. Creo que estamos creados para dar gloria a Dios y es lo que yo trato de hacer cada vez bueno, que me siento frente al piano para empezar una obra. Eh, es un poco loca mi carrera, digamos, porque en realidad es una profesión bastante antropocéntrica y yo no la concibo así. Por eso también es un poco raro para mí cuando después de un estreno o de algo, la gente se acerca y como que recibo esa alabanza, como quien dice, por lo que acaba de sonar y yo sé perfectamente que no escribo dos notas si Dios no me las da. Qué hermoso. Entonces, es como un poco raro, un poco complejo en mi trabajo, ¿no? Vivir esto eh, y también darlo a conocer. O sea, esta entrevista me parece maravillosa en ese sentido, porque por lo general las entrevistas que tengo son para hablar de mí y de mi música. Y me encanta tener la oportunidad de hablar de Dios en la música, ¿no es cierto? Entonces, parece fantástico. Qué hermoso lo que decís. Cuando estábamos preparando o vinculándonos para esta nota, le cuento a toda la gente que nos está escuchando en todo el país y más allá, incluso también por YouTube y por el sitio web de la radio, yo le preguntaba a Noelia si había tenido la oportunidad de leer El Silmarillion, esta obra de Tolkien, en la cual expresa él como parte de su creación, su cosmogonía o su
la mitología que crea para su obra literaria, la creación de un ser supremo, de Dios concretamente, lo sabemos porque Tolkien era una persona de fe también, que crea todo a partir de la música, ¿no? Y Noelia me decía, sí, soy fanática lectora de Tolkien y de C.S. Lewis. Bueno, Toda su colección. claro, claro. Bueno, coincidimos también en eso, Noelia, así que es muy bueno. ¿Cómo vivís como compositora esto que señala Tolkien? ¿Qué es la música para vos? ¿En qué pensás cuando estás componiendo? ¿Cómo escuchás estas notas que decís que Dios te dicta? Digo, contanos qué hay en la vivencia de la composición musical que te acerca a la expresión de belleza de Dios. Bien, es un poco complejo, digamos, porque primero tengo que partir de que en Argentina, en este país, es muy difícil vivir como compositor. O sea, no está eh, naturalizado que una persona pueda vivir de la composición. Entonces, por lo general, mis colegas tienen que tener otros trabajos, ¿no es cierto? Tienen, o dan clases en universidades, conservatorios, bueno, o tienen otros tipos de trabajos y paralelamente componen. Hace 12, un poco más de 12 años atrás, cuando nació mi segunda hija, que también eso es un milagro en mi vida, porque, bueno, tengo endometriosis bastante avanzada y tengo básicamente dos milagros. Mis hijos son dos milagros de Dios en mi vida. Entonces, en ese momento tenía muchas horas cátedra y trabajaba mucho en la escuela, me acuerdo que trabajaba en varias escuelas al mismo tiempo, y dije, no, no puedo hacer esto. O sea, le pedí tanto a Dios estos niños y los quiero cuidar yo. Entonces, me acuerdo que renuncié, hablé con mi esposo y tomé la decisión de renunciar a todo. Y recuerdo que yo un día le decía a él, estoy muy, muy triste, le digo, porque siento que no voy a poder hacer nada, porque en este país no hay espacio para los compositores. Obviamente como un trabajo, recibiendo una paga. Y digo, siento que todas las puertas están cerradas. Y él me dijo, bueno, Dios te puede abrir las ventanas, pero no de este país, del mundo. Y bueno, como que empecé, yo le llamo de manera graciosa, tengo mis reuniones con mi directorio, con mi productor, con mi manager, con mi contador, todos son mis momentos devocionales. Son cuando me siento una vez físicamente que estoy sola, estoy acá en mi estudio, con mi Biblia, con mi mate y digo, estas son mis reuniones de trabajo, son con Dios. Porque yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Eh, entonces empecé así como animándome a mostrar mi música afuera. Hoy por hoy el 98% de mi trabajo es en el extranjero, sobre todo lo que es Estados Unidos y gran parte de Europa. Porque bueno, en esos países sí se contempla la composición como un trabajo y entonces yo puedo recibir mi paga, ¿no es cierto? Entonces solamente estoy componiendo. Y es muy loco porque me dicen, por ejemplo, me conecta algún trombonista, por ejemplo, escribo mucho para brazo. Y me dice, bueno, yo quiero una obra de trombón y piano de tantos minutos. Y yo me siento al piano y oro. O sea, le pido a Dios, o sea, necesito que me bajes la música para yo poder escribirla. Y cuando escribí el colibrí fue muy loco porque esa obra no estaba comisionada por nadie. Y, y tomé el riesgo de escribirla para orquesta, lo cual hace más difícil de ubicar, porque es mucho más fácil ubicar una obra de música de cámara. Entonces digo, bueno, voy a escribir para orquesta. Sin ganar ninguna orquesta que me la haya pedido. Y dije, bueno, Daniel, yo quiero este homenaje a mi tía por su trabajo, por lo que ella significó para mí. Vos te encargarás que suene, dame la música y cuando sea tu voluntad que sea el estreno. Creo que nunca había estrenado una obra tan rápido, porque yo la escribí meses después que murió mi tía. Mi tía murió en abril del año pasado y ya está estrenada. O sea que realmente Dios se encargó de abrir los caminos, porque se estrenó en Córdoba y la puedo compartir con mi familia, con amigos, con hermanos de la iglesia. Entonces fue como muy llamativo. Bueno, en mi vida profesional es un milagro tras otro. Dios abriendo puertas.
Hermoso, hermoso. Noelia, te interrumpo. Acá tenemos a Cristian y Cecilia que también quieren preguntarte, pero también a ellos les voy a pedir que un minutito de paciencia porque vamos a compartir Dale. parte de esta obra musical de la cual estás hablando, que se acaba de estrenar aquí en Córdoba por parte de la Orquesta Filarmónica El Colibrí. Escuchamos y vemos, Alejandro, por favor, un poquito del Colibrí. Querida Noelia, qué hermoso que suena esto, realmente maravilloso. Decirte feliz día de la música en este día tan especial. Y me encanta esto que, bueno, nos permite conocer Javier, conocerte a vos, conocer un poco de tu vida, de tu obra. Y estas palabras tan bonitas que has venido diciendo realmente llenan el corazón, ¿no? Donde decís que cada nota es inspirada por Dios. Contanos un poquito. A mí el colibrí es una de las obras más bonitas de Dios que he visto en mi vida. Es un pájaro tan hermoso que cada vez que veo uno siento que, no sé, es mi papá, mi mamá que me visita, porque me los imagino así como un colibrí en mi vida. ¿Algo así te pasó con tu tía? ¿Por eso lo denominaste así? ¿Te inspiraste en ella para hacer una obra tan bonita, tan hermosa? Sí, mi tía Marta, la doctora Robles, Marta Robles, ella era una médica rural. Yo lo contesto antes, en la previa del estreno. Ella trabajaba en un pueblo que todavía es muy chiquito y todavía está como muy lejano, que se llama Ciénaga del Coro. Está pasando Cruz del Eje, pasando Soto, pasando Liguera, o sea, hay que andar un buen rato. Y ella se recibió, vengo de una familia muy humilde, o sea, recibirse para ella también fue muy difícil. Imagínense un dato anecdótico. Ella, para estudiar, por ejemplo, materia anatomía patológica, ella fue a la biblioteca de la universidad y copió el libro a mano, porque no tenía para comprarlo, no tenía para fotocopias, se lo hizo a mano. Bueno, cuando se recibe, le sale esta oportunidad de irse como una médica rural y la acepta. Ella nunca se casó y nunca tuvo hijos. Y en mi familia somos muy poquitos en general. Mis tíos, la familia de mi mamá tampoco pudo tener hijos. Entonces, de hecho, mi mamá es la única que tuvo a mi hermana y a mí. Y bueno, entonces ella decía siempre, al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Y allá iba con ella al campo, generalmente en las vacaciones de verano, cuando no tenía escuela. Entonces, la acompañé muchísimo a ella. Bueno, ustedes recordarán la situación de San Carlos Minas, cuando Sí, fue el aluvión, sí. ella estuvo ahí, entonces me tocó estar a su lado, hasta atendiendo partos. O sea, yo tenía 12 años y le ayudé a atender partos, tomar la atención, poner inyecciones, un montón de cosas que bueno, que las uso hasta en mi vida hoy. Esa realmente fue mi segunda madre. Y bueno, esto lo voy a hacer muy breve, pero creo que es importante en este contexto. No lo conté en el concierto, pero sí lo conté en mis redes. En la pandemia, yo tuve un sueño. Yo soñé que entraba de mamá y estaba ella, pero vieron que los sueños son un poco raros. En mi sueño yo sabía que ella había muerto, pero ella estaba muy bien. Y le decía, tía, ¿qué haces acá? Y ella me decía, venía a decirte que me encanta donde estoy muy bien, y que es cierto, gracias, te venía a dar gracias por todo lo que me enseñaste, por haberme leído la Biblia, es tal cual como dice la palabra, así es allá. Y yo estaba como sorprendida y decía, bueno, ahora me voy. Y cuando se iba le digo, para tía, ¿cuántos años tenías vos cuando te fuiste? 76. Yo me desperté en ese momento, era el 2020, saqué las cuentas, yo tenía 73. Y le dije a mi esposo, tengo que ir a ver a mi tía, tengo que leerle la Biblia. Yo nunca le leí, ella me agradece algo que yo no hice. Mm. Entonces ese día me acuerdo que saqué un permiso especial, ¿se acuerdan que no podíamos ir a ningún Sí, sí, lado? sí.
hice un permiso de cuidado de adulto mayor porque ella estaba sola y empecé a ir todos los martes a leer la Biblia, desde Génesis 1, toda la Biblia durante 3 años, hasta que llegamos a Efesios 2:10, ese pasaje que dice que somos hechura suya, creados por Dios para buenas obras, las que Él puso de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, llegamos a ese versículo ese día y ella me dice, hija, porque me dice hija, ya entendí todo. Estoy lista, me dice. Dios, lo que hice en mi vida es lo que Dios había puesto y lo que no hice es porque Dios no quería que lo hiciera. Bueno, tía, bueno, me acuerdo que dije, bueno, el martes que viene seguimos con Efesios 3. No llegamos el martes porque el jueves me avisa mi esposo que ella había fallecido. Ella falleció de una manera repentina, en segundos, no hubiéramos podido hacer nada durante la madrugada, simplemente se fue, sentada en su sillón. Cuando yo llegué a verla, porque había fallecido en su casa, me acuerdo que la vi sentada en su sillón, ella ya estaba fallecida, le di un beso en su cabeza, le dije gracias, y miré al costado y estaba la Biblia. Y en Efesios 2:10 y la había marcado. Y entendí que tuve, no sé, es el privilegio, es gracia de Dios que me lo contara de antemano y que yo hubiese podido hacer eso con ella esos 3 últimos años de vida, que estuvo Navidad conmigo, sus cumpleaños, todo, o sea, era raro, porque yo pensaba, ¿y si lo que soñé pasa? Entonces vivía como si fuera verdad, y fue verdad. Entonces cuando ella se va, y digo que se va porque tengo la certeza que la vuelvo a ver, es simplemente un hasta luego. Era una historia muy personal y muy fuerte, y la puedo contar porque en ese momento, como era pandemia y me iba de noche para no dejar a mis hijos solos, porque mi esposo volvía a trabajar, mucha gente me decía, estás loca, léele la Biblia por Zoom. Decían, no, porque ella es una persona mayor, yo tengo que ir. Entonces, el hecho que tuviera que ir hizo que yo pudiera contar a varias personas. No, lo que pasa es que yo tuve este sueño. Si no lo hubiera contado, no me animaría a decir. Porque va a decir, está loca. Hermoso, hermoso, Noel. Qué hermoso. La locura del Evangelio, ¿no? Totalmente. Y por eso decidí hacer el colibrí. Porque un día dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que ella le quedó por hacer en este mundo? Y ella siempre decía, espero jubilarme para recorrer el mundo. Imagínense, una vida metida en un pueblito. Ella soñaba con subirse a un avión y viajar. Dije, bueno, el Señor no dispuso eso para su vida, entonces, a modo de homenaje, voy a hacer la historia del colibrí. ¿Qué es eso? Es un colibrí que quiere probar las flores de otros lados y vuela, vuela, vuela. Él no se da cuenta que traspasa límites, que traspasa fronteras, y esa melodía, que es el colibrí, se va embebiendo de ritmos, melodías y formas de otros países. Fue mi manera de cumplir su sueño, de que pudiera conocer otros lados. Hermoso. Alejandro, ¿podemos escuchar un poquito más, por favor, allí del colibrí? Alguno de los videos de los archivos. Ahí está, lo escuchamos un poquito más y seguimos conversando con Noelia. Bueno, la tía Marta estará disfrutando también con nosotros de lo que es este verdadero regalo, ¿no? Emocionante. Para nosotros imaginamos lo que es para vos. Bueno, Cristian, tenés ahí muchas preguntas para hacerle a Noelia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Ahí estoy. ¿Cómo te va?
Bueno, feliz día también de la música y Bueno, pensaba primero preguntarte si eras consciente que vos también sos la música de Dios en el fondo, ¿no? Y cómo vivías esta experiencia y cómo podríamos hacer una analogía entre la música y la vida. A ver, yo te lo digo, te lo pregunto a vos porque sos compositora musical, pero hay mucha gente que no es compositora. Sin embargo, también a su modo y con su tarea, con su servicio cotidiano, también de alguna manera es música de Dios. ujú. Sí, siempre cuento esto cuando me toca dar clases. Eh, por lo general, hay un poco de verdad y un poco de mi apreciación personal. En los grandes músicos de la historia, ¿cierto? Como tenemos Beethoven, Mozart, Vivaldi, ellos han dejado en sus legados frases y situaciones que vivían. Beethoven tenía un carácter muy fuerte y él era bastante, hoy diríamos que era bastante violento, y él decía siempre que Dios, él se consideraba ateo. Era raro porque él decía que él era su propio Dios, digamos, pero sabía de la existencia de un Dios. Y decía, y ese Dios habla a través de la música. Y él se enojaba, decía, estoy cansado de escuchar su voz. Cuando él decía eso era porque estaba escuchando música, dice, y cuando él me habla, me veo obligado a escribirla. Esa era su percepción. Yo me pregunto a mí misma, digo, bueno, qué fuerte esto, porque él queda sordo. Finalmente lo único que puede escuchar es la voz de Dios. Y tenemos por otro lado a Johann Sebastian Bach, que también tiene en su vida compositiva tiene 5 periodos muy marcados, pero en uno de ellos, bueno, encuentra la obra de Lutero, él se hace reformado, pero él cambia su percepción compositiva y él empieza, ya no firma más sus obras como Johann Sebastian Bach, sino las empieza a firmar para la gloria de Dios. Porque él él entiende que la música era para la gloria de Dios. Yo hoy por hoy, en mi vida, siento que, no porque yo sea compositora, siento que todos deberíamos hacer todo como para la gloria de Dios. Entonces, esa es mi percepción de vida. Entonces, qué sé yo, estoy haciendo una comida para amigos y lo hago como para el Señor. Estoy limpiando mi casa y lo hago como para el Señor. Y estoy componiendo una obra y lo hago como para el Señor. Siento que mi vida va por ese eje. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil en mi ambiente. No es fácil hablar de Dios en el arte, porque vuelvo a decir lo que dije, es un ambiente muy Ujú. antropocéntrico. Y a la Mm. vez, Noelia, creo que vos lo expresas, cuán, a ver, podríamos decir, fácil es conectarse con Dios, con la divinidad a través de la música, cuando descubrimos que nos trasciende. Absolutamente, porque es el lenguaje universal. Podemos no hablar el mismo idioma, pero si hay una melodía, si hay una armonía, bueno, también tengo un trabajo de investigación como ahí pendiente que tiene que ver bueno, en la música se habla mucho en la música tenemos el ritmo, la armonía y la melodía, y para mí está muy ligado a lo que es cuerpo, alma y espíritu. Mm, Mm. Yo creo que hay una conexión que debería ser investigada y bueno, estoy en ello, ¿no? pero, pero es maravilloso. O sea, lo que yo siento es muchísima responsabilidad. Eso es lo que yo siento. Siento que, a ver, no me siento superior a nadie porque haga música. O porque, no quiero decir que Dios me hable y entonces yo soy mejor que otro. No, es gracia pura. mm, No merezco nada y Dios aún así me lo da. Es muy fuerte para mí decir, tengo una carrera, yo viajo mucho, voy a Estados Unidos, voy a dar clases en universidades allá o voy a escuchar mis obras y voy invitada y llego y me reciben y de repente siempre me pasa lo mismo, me subo al avión y cuando ya despego en Ezeiza digo, Señor, ¿hasta dónde me estás llevando? Gracias, porque, porque no soy mejor que nadie, simplemente trato de llevar una vida espiritual, una vida conectada. O sea, Dios no me puede hablar si no hay conexión, si no hay disciplinas espirituales, si no tengo una vida de oración, si no me encuentro en la palabra.
siento que no sirve de nada. Sería Noelia, estás dejando unas palabras maravillosas que inspiran mucho, con mucha humildad también, en medio de una tarea muy grande que tenés, ¿no? Porque la verdad que con tus obras, con tantos músicos que interpretan tu música, tus composiciones, es realmente maravillosa. Y también el testimonio que diste. Dice, qué hermosura de Mm. testimonio que acaba de dar, lo escribe Fátima aquí en un mensaje. ¿Me repiten el nombre de la autora que está hablando? Es Noelia Scalzo, ¿eh? Con ella estamos hablando, compositora musical, y a ella también yo quería preguntarle, ¿qué música te gusta, Noelia? A mí me gusta toda la música. Bueno, hay algunas excepciones como el reggaetón y esas cosas nuevas no van conmigo, pero en realidad escucho todo. Yo puedo escuchar folclore, me gusta mucho la música disco, por ejemplo. Sí. Me gusta el folclore latinoamericano. Bueno, yo me considero una representante de nuestra música latinoamericana afuera, porque generalmente los latinoamericanos, yo siempre digo, estamos mirando afuera y no vemos lo rico y lo hermoso que tenemos adentro y eso está en la música. Mm. Eh, para nosotros una chacarera es muy fácil. Bueno, en mi música hay mucho de folclore y de tango. Y yo digo, si la gente viera a los alemanes tratando de tocar una chacarera el 2 más 10, se darían cuenta que es muy importante nuestra música y es muy Ujú. valiosa. Entonces, escucho toda la música. Sí siento, y esto como, bueno, esto lo voy adelantando un poco, siento que hay un llamado especial, siento que, digo llamado porque es algo que me mueve internamente. Me encanta escribir para orquestas, me encanta mi trabajo y lo disfruto todo, pero si tengo que decir que hay algo que me mueve la fibra interna, es la niñez. O sea, ¿La, yo la qué, siento perdón? la niñez, los niños. Niñez. Bien. Yo siento que la niñez está siendo tremendamente atacada Ujú, por un montón de... Bueno, se imaginarán que yo soy pro vida. Entonces digo, ujú. detesto el femicidio, por ejemplo. Digo esto porque en mi área es muy complejo esto, Sí, es sí. muy complejo. El hecho de ser mujer también es muy complejo. Y yo digo, bueno, se hablan de estadísticas, de tantas mujeres muertas por año. Es horrible, no debería morir ninguna. Pero si uno ve las estadísticas de cuántos niños son abortados por día, es impresionante. Entonces yo Ujú. siento que la niñez está siendo muy atacada. Entonces mi próximo proyecto grande personal tiene que ver con los niños. Hacer música para niños, pero música con orquesta sinfónica. Que los niños puedan conocer lo que es un violín, lo que es un Qué trombón, hermoso. una flauta traversa, y porque veo a veces a mi alrededor que los niños, los veo en las fiestitas infantiles bailando música totalmente sexualizada, y yo Sí. digo, ellos son víctimas, porque en realidad nadie les está enseñando. Ellos Ujú. están escuchando y bailando lo que los adultos le ponen. Entonces, me gustaría, es mi oración, ser otra opción. Claro, Bien. claro. Sí. Pero bueno, Noelia, en este sentido, en este sendero que estamos transitando con tu testimonio, ¿cómo nos podés ayudar? ¿Qué nos podés enseñar para que podamos apreciar mejor lo que es mejor la música? A ver, sabemos que toda música es hermosa, pero bien dijiste vos que hay algunas que tiene más trabajo, donde los tres elementos de la música están mejor puestos o ordenados. Vos como experta en esto podrás decirlo mejor. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué podemos apreciar? ¿De qué manera predisponernos para darle el valor que realmente tiene a la música y a sus componentes, digamos? bien, si es una persona que no conoce, digamos, las técnicas o los conceptos musicales académicos o formales, bueno, se va a llevar por lo que diga. Para mí es muy importante el texto, entonces. Entonces, bueno, pensar esto, lo que yo estoy escuchando está alimentando mi espíritu y mi corazón. Entonces, si yo estoy escuchando letras que, que son inmorales o que atentan Mm, contra las buenas costumbres, con eso yo estoy alimentando mi alma y mi Ujú. corazón. claro. Entonces, bueno, elegir, hay un montón de música que es muy... Un compositor que a mí me fascina y cuando estoy limpiando mi casa o qué sé yo, me gusta mucho tejer el crochet, me gusta mucho coser,
y lo pongo, pero a todo volumen, es Juan y Guerra, por ejemplo. Ah, Me parece sí. una música muy divertida, muy sana, Muy bueno. y es muy llamativa. Y bueno, capaz que la gente se imagina que estoy escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven. Me encanta la Sinfonía de Beethoven, pero siento que la música académica debe ser escuchada en otro contexto, Mm. Ujú. porque tiene muchos altibajos, o sea, de repente viene suave y te ponen un fuerte y te saltaron los auriculares. Entonces, bueno, yo creo que buscaría música de acuerdo al texto, o sea, Claro. porque eso a veces es lo que termino repitiendo el día. ¿No les pasa que a veces escuchan algo y se lo Sí, quedan cantando el resto del día? sí, Sí, Bueno, sí, sí. entonces, pero eso para mí es muy importante. Me gusta mucho la música cristiana, no toda. eh, También tengo mi situación con eso, porque a veces siento que hay música cristiana que no es de calidad, porque Mm, se dice, no, es para que se puedan hacer en las iglesias, entonces que sea fácil. Y yo digo, no, yo digo que para Dios tiene que ser lo mejor. Mm. Entonces, también buscar, bueno, qué compositor, qué grupo te gusta, que diga algo sano, que cante algo sano, pero que también sea un poquito más interesante musicalmente. Por Bien. aquí algunos testimonios que están acercando a nuestro canal de YouTube en los comentarios. Graciela, qué hermosa nota, muchas gracias por aquí. Marta, también, qué hermosa historia. Y Ramona nos dice, toda la razón. Dice Noelia, no se conoce a nuestros músicos que nos representan en el mundo. La música para niños los saca de la calle. Absolutamente. Bueno, en un momento de mi vida trabajé con un programa social de orquestas infantiles. Trabajé en Córdoba, en Villa Libertador, me acuerdo, y pude hacer un trabajo profundo ahí y de ver lo que Dios a través de la música podía hacer con los niños. Que uno dice, bueno, van para allá y no queda otra. Y son interceptados por la música y el rumbo cambia. Qué Y bárbaro. lo vi con mis propios ojos, entonces es muy cierto. Y también es cierto eso, que hay un montón de gente que no existimos. Pues es muy loco esto, pero es muy loco, porque de verdad yo llego a Estados Unidos, por ejemplo, trabajo mucho para brass, para trombones, tubas, y yo me bajo en el International Trombone Festival y maestra, ven, acá no existo. Está bien, es lo que Dios dispuso para mi vida y yo doy gracias al Señor por eso, ¿no? Pero fue muy gracioso porque en uno de mis últimos viajes subo al avión de Dallas a Ezeiza y bueno, es muy gracioso porque cuando uno está yendo, generalmente va con todos norteamericanos. Nadie habla en el avión, están todos quietitos, callados. Pero cuando uno vuelve, que vuelve lleno de argentinos, es cómico porque caminan, van, vienen, dan vueltas, se cambian de lugar, las otras están todas alteradas con los argentinos, pero bueno. Entonces es re común que te pongas a hablar con la gente. O sea, bueno, ¿y de dónde venís? ¿Y por qué fuiste de vacaciones? Y fue muy loco porque había una dramaturga que venía de una gira por Inglaterra, o sea, había estado en Londres, había hecho Estados Unidos. La mujer es increíble, nos hicimos amigas, nos seguimos ahora en las redes, porque es increíble su trabajo. Una preparadora de este deporte que hacen con los caballos, o sea, el polo, Ujú. bueno, era adiestradora de caballos para polo y venía de dar conferencias y de dar clases cómo adiestrar caballos. O sea, estaba lleno de gente haciendo historia y en un momento decíamos, y bueno, somos ilustres desconocidos en nuestro país, Mm, pero es mucho el talento que hay en Mm. Argentina. sí. Es profundo, solo que no lo conocemos. Bueno, también es evangélico, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, dice un pasaje por Sí, allí, sí, de sí, distintas formas. Así que bueno, bienvenido sea, sí, si, absolutamente. si el Sí, Señor lo quiere así. Noelia, nos quedaríamos hablando con Sí. vos el sí. resto del programa, pero hay otros contenidos y vos también tenés que seguir componiendo y haciendo también tus labores de madre, esposa, como también todos tenemos. Así que te agradecemos muchísimo, nos ha llenado de alegría compartir esto con vos en este día tan especial para vos y para todos los que hacen música y que nos acercan de esa manera a esta expresión armoniosa de la belleza de Dios. Así que un Muchas abrazo grande. gracias a cada uno de ustedes por el tiempo, el respeto
y esta oportunidad. Muchas Estoy muy gracias. feliz. Gracias a vos. Gracias. Noelia tiene un canal en YouTube para todos aquellos que quieran acercarse a su obra, a su música. Está allí. También nosotros vamos a compartirla cuando podamos. Un abrazo Noelia grande. Escalzo. Ahí Es está. falso, así. Chau, Gracias, chau. Noelia. Chau, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.